Así es, hermanos, alabado sea el Señor. Estamos viendo este tema muy importante para todos nosotros, de por qué tenemos que orar a la hora novena del día, las 3 de la tarde, así es, las 3 de la tarde, la hora de la oración, la hora del sacrificio, alabado sea el Señor. Hechos capítulo 10 del 1 en adelante, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Alabado sea el Señor. Hermanos, hermanas, vemos que la región de Cesarea, Dios está manifestándose a un hombre llamado Cornelio. Veamos el mapa de Cesarea para ubicarnos geográficamente. Alabado sea el Señor. Aquí vemos la región de Cesarea, está cerca al mar. Alabado sea el Señor. Y también hay una ciudad llamada Jope, una ciudad marítima, donde se encuentra el apóstol Pedro, donde también recibe la visión. Entonces, aquí va a haber una relación entre Cesarea y Jope, donde Cornelio va a mandar a sus empleados, a sus sirvientes, para que vayan y traigan al apóstol Pedro por mandato de Dios, alabado sea el Señor, para que les predique la palabra de Dios a Cornelio y a su casa. Alabado sea el Señor. Muy bien, ya nos hemos ubicado donde queda Cesarea o Cesarea, y este hombre de Dios llamado Cornelio era romano, aparentemente, porque era centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Quiénes podían tener este cargo si no solamente los romanos? Alabado sea el Señor. Que era capitán de 80 hombres. Vamos a ver lo que es un centurión. Es un capitán que está a cargo de 80 hombres. Comandaba una centuria formada por 80 hombres, dice. Alabado sea el Señor. Y vemos que es un soldado de guerra, un capitán del ejército del Imperio Romano. Alabado sea el Señor. Así es. Acuérdense que Jesús perdonó a los romanos y a todo lo que le mandaron a crucificar, diciendo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿también hay salvación para los romanos? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Aquí está una prueba de la misericordia de Dios. Es que Cornelio, un romano, se convierte a Cristo, él y su casa, y para servir a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, mira que Cornelio, ¿qué más dice de Cornelio? Era piadoso, en el versículo 2, y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, no solamente él, sino que toda su casa eran piadosos y temerosos de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué es ser piadoso? Ser piadoso quiere decir que se apiada, que es una persona que tiene piedad, que tiene amor por el prójimo, que es una persona que se preocupa por el bienestar del prójimo. Eso es lo que significa ser piadoso, ¿no? Y temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que ha conocido a Dios, que ha tenido un encuentro con Dios, viene el temor de Dios en su vida para agradar a aquel que lo ha salvado, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, que nos ha dado la libertad. Alabado sea el Señor. Su palabra es la verdad, hemos conocido su verdad y su verdad nos ha hecho libres. Libres para ya no pecar más, para ya no ser esclavos del pecado, sino que seamos siervos y siervas de nuestro Dios. Con todo temor y con todo temblor
y con toda reverencia servir a Dios, tú y tu casa, como lo hacía Cornelio con toda su casa. Eso implica que se refiere a sus familiares y a todos sus consiervos, a todos los que servían en la casa de Cornelio. Alabado sea el Señor. Seguimos escudriñando, hermanos, y dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Alabado sea el Señor. Mira, otra cosa, otra característica muy importante de los verdaderos siervos de Dios, de las verdaderas siervas de Dios, es que hacen muchas limosnas. Es que ellos siempre están dando en vez de recibir. Acuérdense del mandamiento de Jesús que dijo, mejor es dar que recibir. Entonces siempre tenemos que ser dadores alegres, porque Dios ama al dador alegre. Al que siembra generosamente, generosamente vas a cosechar. Alabado sea el Señor. Y si tú siembras escasamente, también tú vas a cosechar escasamente. Entonces, este Cornelio no era escaso, sino que era generoso. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hacía muchas limosnas. ¿Qué significa limosna? Limosna, vamos a ver al diccionario. Alabado sea el Señor. Veamos el diccionario. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Limosna. Ahí está. Listo, ya está. Dice, la limosna es la ayuda voluntaria que se da a alguna institución, comunidad o a una persona sin esperar nada a cambio. Alabado sea el Señor. Limosna se le da a los mendigos, se le dan a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres de tu ciudad, al pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Como gloria a Dios. Entonces, buscamos en el diccionario lo que significa limosna y vamos a ver la diferencia con lo que es ofrenda. Alabado sea el Señor. Dice que Cornelio hacía muchas limosnas al pueblo. Las limosnas son para el prójimo. Alabado sea el Señor. Para colaborar con alguien. Para colaborar con alguien. Y generosamente. Sin esperar nada a cambio. Alabado sea el Señor. Entonces, él hacía muchas limosnas al pueblo. Ciertamente, él era romano, pero siempre ayudaba al pueblo, ya sea judío o no judío. Él estaba constantemente ayudando con sus limosnas. Eso es lo que Dios lo va a recompensar. Y vemos que oraba a Dios siempre. Acuérdense de ese mandamiento que el Señor Jesús dijo, que orar sin cesar para que no entremos en tentación. El mandamiento de Jesús, porque todo lo que dice Jesús es mandato, es mandamiento. Entonces, el mandamiento de Jesús es que oremos a Dios siempre. No solamente a las 3 de la tarde, en la hora novena, sino que estemos siempre orando en la mañana, orando en la tarde, orando en la noche, intercediendo, orando y clamando a Dios, porque Dios es fiel y justo para respondernos. Alabado sea el Señor. Entonces, este hombre oraba a Dios siempre. Eso es importantísimo para que tú recibas de Dios bendiciones sobreabundantes. Que no te canses de orar, que no te canses de esperar las promesas de Dios para tu vida, sino que tú, con toda oración y súplica a Dios, derrames tus lágrimas y sirvas a Dios, intercediendo por tus hermanos y hermanas, por sus necesidades, por sus cargas. Alabado sea el Señor, para la gloria de Dios, para que Dios se manifieste con poder en tu vida y en todos los que te rodean. Por eso estás orando, para ver la gloria de Dios. Pero ora con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y ora sin cesar.
porque grandes cosas Dios tiene preparado para tu vida. Dios quiere un hijo, una hija temerosa y piadosa, reverente, que haga siempre reverencia a Dios y que le sirva orando a Dios siempre. Alabado sea el Señor. Sigamos. 3 dice: este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mira la respuesta de Dios. Dios envía a un ángel para que le comunique el mensaje sagrado de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios envíe a un ángel para que te dé su bendición, como le dio la bendición a Cornelio? Mira, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, todo se escribe en la memoria de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Perdón. Todo se escribe para memoria delante de Dios. Está mejor dicho. Todo se escribe por los ángeles. Los ángeles escriben tus peticiones, tus oraciones, todo lo que tú expreses en oración, todo lo que tú pidas, los ángeles están escribiendo. Y también tus limosnas, y también tus ofrendas, tus diezmos que tú das a la iglesia, y las limosnas que das al pueblo, porque claramente hay una diferencia entre limosna. La limosna se le da al pueblo, y a Dios se le da ofrenda y diezmos, y primicias también. Entonces tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, porque Dios se acuerda, tiene memoria de todo lo que tú le pides, de todo lo que tú no solamente pides, sino que también practicas tu justicia dando limosnas al pueblo de Dios, al pueblo, a los huérfanos, a la viuda. Colaboras aquí, colaboras allá. Siempre estás dando y no esperas recibir, sino que mejor es dar. Alabado sea el Señor. 5 dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Alabado sea el Señor. Eso es el mensaje del ángel a Cornelio, que tiene que enviar a hombres a Jope para hacer venir al apóstol Pedro, que posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Pedro iba a ser enviado por Dios a la casa de Cornelio para que les hable la palabra de Dios, para que por medio de boca de Pedro comunique el buen propósito que Dios tiene con Cornelio y con su casa. Alabado sea el Señor. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Alabado sea el Señor. Cuando suceden estas cosas, estas maravillas, estas manifestaciones de nuestro Dios, usted tiene que contar, hermano, para no se calle con la bendición. Cuando Dios te da una visión, habla lo que Dios te da. Cuando Dios te da un sueño, habla lo que Dios te ha comunicado en sueño. No te quedes callado, sino que comparte, hermano. Comparte para testimonio de los que te escuchan, para que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida y para que Dios esté
agradado, se agrada